Para personas inquietas, Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar. No me verás llorar. Bueno, aquí estamos como cada semana. Llevamos mucho tiempo queriendo tratar un tema que, dada su importancia, preocupa muchísimo a las personas, vamos, a los padres que tienen personas con discapacidad intelectual. Ese pensar de qué será de mi hijo cuando yo no esté. Por un lado, ¿dónde irá? ¿Quién lo atenderá? Y por otro lado, bueno, pues las personas que son un poco pudientes y que pudieran dejarle bienes, pues también les preocupa muchísimo qué va a pasar, sobre todo si no tienen hermanos, si no tienen personas cercanas que pudieran de alguna manera cuidar de esa herencia, esa posible herencia que se le daría o se le quedaría cuando sus padres fallecieran. Y para eso hemos tratado, o sea, hemos conseguido, mejor dicho, de tener a una notaria. Ella es evidentemente licenciada en Derecho, pero se dedica a la notaría, se dedica precisamente a facilitarle la vida a todas esas personas que tienen esa preocupación de la que hablábamos al principio. Beatriz Martín Piñeiro. Hola, Beatriz. Hola, Paula, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, y además muy contenta de poder hablar contigo sobre este tema porque ya te lo comenté una vez, digo, estas son cosas que a los padres preocupan mucho, sobre todo cuando ya vamos avanzando en edad. Entonces hay tantas preguntas que me han hecho, además no las he podido coger todas porque si no estaríamos todo el programa completo. Pero bueno, me pregunta, ¿cómo se hace para dejar heredera a una persona con discapacidad intelectual? A ver, dejar heredera a una persona con discapacidad intelectual es una posibilidad que ha existido siempre. O sea, más que la preocupación por dejar heredera a esa persona es quién va a administrar el patrimonio de esa persona, qué es lo que va a ocurrir cuando esa persona discapacitada llegue efectivamente a heredar. Esa es el gran dilema, la gran preocupación. Entonces, claro, yo siempre digo que hay que atender siempre al caso concreto de cada persona, de cada familia, si existe una estructura familiar, en qué ámbito social se encuentra, si tiene personas cercanas que puedan atender sus necesidades el día de mañana, si hay más o menos recursos, es decir, todo depende de las circunstancias concretas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero el instrumento para que esa persona con discapacidad llegue a heredar, evidentemente, es el otorgamiento de un testamento, ¿de acuerdo? Uh-huh. Los padres, los progenitores pueden testar en favor de sus hijos con discapacidad, o cualquier persona, cualquier familiar allegado que quiera favorecer de alguna manera a esa persona puede testar a su favor, ¿de acuerdo? El problema vendría cuando esa persona que testa fallece, y efectivamente esa herencia hay que hacerla efectiva. En ese caso es muy importante la previsión previa de esos padres o progenitores, porque uh-huh. Claro, ya estos padres
pues han tenido que prever durante la minoría de edad de su hijo, preferiblemente, quién es la persona que debe actuar como curador, como administrador de ese patrimonio que se herede. Y ahí es donde entran otra serie de actuaciones tendentes precisamente a facilitar la gestión futura de ese patrimonio que el discapacitado pueda llegar a recibir por herencia. Porque una pregunta que me hacían, dice, pero ¿son iguales todos los hijos? O sea, ¿los hijos que tienen una discapacidad son iguales que los otros? ¿Heredan de distinta forma? Eso es una pregunta que me han hecho ya como 4 personas. Digo, ahora, yo creo que sí. Ahora, lo cierto es que la nueva regulación, después del 21, hasta ley de 8/21, que ha introducido bastantes novedades y muchos cambios en diferentes aspectos, ha introducido la posibilidad de gravar la legítima del resto de hijos en favor del hijo discapacitado. Es decir, antes existía la reserva absoluta de esa legítima estricta del resto de hijos, y ahora la ley permite que a través de una figura que se llama sustitución fideicomisaria de residuos, ese hijo discapacitado pueda recibir bienes en detrimento de la legítima de sus hermanos, ¿vale? Que incluso cuando llegue a heredarlos pueda disponer de esos bienes, siempre a título oneroso, es decir, disponer de esos bienes para poder cubrir sus necesidades vitales, y el residuo que quede al fallecimiento de este hijo discapacitado, pues ya lo recibirían sus hermanos. Sus hermanos. ¿De acuerdo? No es que se herede de forma diferente, sino que se ha introducido esta figura para garantizar su protección. O sea, es como si mejorasen a la persona, digamos, más desvalida. Exactamente, ya. Exactamente. Sí. Y una cosa que también es una pregunta que no muchas personas la han hecho, pero me pareció muy importante, porque dice, imagínate que sí, que yo le dejo todo a mi hijo, y cuando vean que la cantidad que le voy a dejar es muy elevada, ¿va a perder las ayudas sociales que tiene? ¿Eso está contemplado por ley? A ver, no es una afirmación genérica que vaya a perder las ayudas sociales, pero sí que uno de los contras de la ley es precisamente la fiscalidad. Que pueda sí que puede dar lugar a la retirada de asignaciones económicas de la seguridad social, pero por contra sí que se ha protegido que se mantengan los beneficios fiscales de la unidad familiar en cuanto a deducciones en el IRPF por descendientes con discapacidad, ¿de acuerdo? Asimilándolo a las antiguas tutelas, a las nuevas curatelas representativas. Es decir, hay determinadas ayudas que sí han desaparecido, determinadas asignaciones económicas que a priori sí pueden verse afectadas, y hay algunas trámites y burocracias excesivas para poder recuperarlas. En cambio otras se han mantenido, es decir, no es una afirmación genérica. Estamos hablando de curatela y antes hablábamos de tutela. ¿Qué gran diferencia hay entre una persona que está tutelada o que realmente lo único que tiene es lo que digamos la curatela? Porque antes se daban incluso las dos cosas conjuntamente, sí, ¿o no?
Sí, efectivamente. O sea, aquí es lo que básicamente ha ocurrido es ya no hay no hay nadie incapaz, no hay un incapacitado. Entonces la ley ha priorizado la sustitución total de la voluntad por parte del tutor por únicamente proveer de las ayudas necesarias para que pueda requerir el discapacitado a través de la curatela. Es decir, en el antiguo modelo de la tutela se sustituía lo que la persona quería por lo que el tutor decidía que era mejor para ella. Ajá. ¿Me explico? En cambio, en el modelo actual se obliga por encima de todo a respetar la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad, ayudándola a tomar sus propias decisiones. Ajá. Siempre que eso sea posible. ¿De acuerdo? Entonces, la legislación actual se da una prioridad absoluta a las medidas que el propio ciudadano puede organizar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Antes de llegar a perder la capacidad. Pensemos en una persona con principios de Alzheimer o que pueda tener una enfermedad mental, por ejemplo. Uh-huh. Efectivamente, uh-huh. Pues existe la figura de los poderes preventivos, ¿de acuerdo? Son esas escrituras ante notarios que permiten a una persona designar a un apoderado cuyas facultades vayan a permanecer vigentes, incluso que solo nazcan esas facultades cuando en el futuro precise apoyo o pierda la capacidad, ¿de acuerdo? Uh-huh. O incluso figuras como la autocuratela, que también permita que cualquier persona con capacidad pueda acudir a un notario y designar quién quiere que sea su apoyo en el vale. O sea, que alguien con una discapacidad piense que a lo mejor va a ir a peor lo suyo. Correcto. Y va... Es muy importante eso. Vale, sí. Bueno, ya lo veo, tiene que ser importante, claro, porque si le pasa algo al final se queda pues desvalido, no tiene nadie que lo... Y esa persona en previsión de que en un futuro pueda llegar a ver mermada su capacidad, o incluso totalmente incapacitado, ya puede tener prevista toda esa situación que el tribunal, o sea, el juez debe respetar, a menos que sea manifiestamente perjudicial o imposible de aplicar en el momento dado. Pongamos por caso pues que el curador nombrado o designado por la persona pues haya fallecido o se encuentre en unas circunstancias que le imposibilitan el ejercicio del cargo, ¿de acuerdo? Pero son las excepciones. Incluso en esta figura de la autocuratela se permite establecer cláusulas de exclusión, es decir, indicar expresamente a qué personas bajo ningún concepto se quiere como curadores. Genial, claro, sí. Entonces, todas esas figuras preventivas son tremendamente útiles y tremendamente importantes. Porque claro, evitan situaciones de desamparo, evitan tener que acudir a un procedimiento judicial ya no para que te declaren incapaz, sino para actuaciones de la vida cotidiana, actuaciones necesitas la figura de un curador porque que por ejemplo venda un bien si necesitas recursos para ingresar en una residencia. Claro. Entonces si ya esto está previsto de inicio, pues imagínate lo que facilita las cosas, ¿de acuerdo? Sin duda. Y una pregunta también que creo que ya estaba más o menos contestada con anterioridad, que es la de que cuando la persona que hereda, persona con discapacidad, fallece, ese dinero, a su vez, o sea, ese dinero se pierde, se lo queda al Estado, o puede haber una
cláusula en el... No, es precisamente, mira, antes Sí. existía en la regulación anterior, Sí. existía una figura que era la sustitución ejemplar, Ujú. ¿de acuerdo? Que era un mecanismo que permitía a los progenitores, a los padres, testar por sus hijos incapaces, Ujú. ¿de acuerdo? Esa figura ha desaparecido, entonces ahora la figura que se ha implementado no es que se creara de nuevo, porque siempre ha existido, pero ahora con la posibilidad de que pueda grabar la legítima del resto de hijos, es la que te comentaba, la sustitución fideicomisaria Ajá. de residuos. Ujú. En esa figura, el hijo discapacitado tiene el papel de fiduciario, es decir, un fiduciario con capacidad de disfrutar de los bienes que se hereden y con capacidad de disponer de los bienes que se ello. hereden, es Ajá. decir, de enajenarlos, de venderlos. Ujú. Si con esa disposición, o sea, siempre que esa disposición fuera para atender a sus necesidades vitales, ¿de acuerdo? Ujú. Y una vez que el fiduciario discapacitado ha fallecido, el residuo, ¿de acuerdo?, va automáticamente a sus hermanos. A sus hermanos, ¿de sí, acuerdo? sí, era lo que al principio lo comentaste. Sí, sí, sí. Hablando de incapacitación, ahora mismo, o sea, la figura del incapacitado no existe, pero ¿y cuando la persona está totalmente enajenada, que no puede no solamente decidir, sino incluso su propia vida, o sea, cuidar de sí mismo? ¿Eso entra dentro? Ahí Sí. entra dentro de la curatela. De la curatela. Porque, exacto, ya hablamos que la curatela preferentemente tiene carácter meramente asistencial, es decir, el curador asesora, acompaña, pero no sustituye la voluntad del afectado, ¿de acuerdo? Pero si se da el supuesto de que la persona carece por completo de discernimiento y se requiere una representación formal continua, ¿de acuerdo? Porque además carezca de familiares directos o haya un conflicto grave de intereses entre esos familiares y el discapacitado que le impiden actuar como guardadores de hechos, ¿de acuerdo? Que no hemos hablado de esa figura, pero que también merece la pena comentarla. Sí, me gustaría Pues entonces, que la comentara. Entonces ya el tribunal pues debería darle a la curatela unas funciones de la llamada curatela representativa, es decir, se asimila en cierto modo a la figura del tutor, ¿de acuerdo? Sí. Pero no exactamente, es decir, por supuesto siempre está sujeta a la revisión por parte de los juzgados. Ya sabemos que ahora todas las medidas hay que revisarlas periódicamente para comprobar si se han modificado las circunstancias de la persona afectada, ¿de acuerdo? Uh-huh. Incluso el juzgado debe discernir hasta qué punto ese discapacitado no es capaz de mostrar un deseo, una preferencia, ¿de acuerdo? Pero sí que existe la figura del curador representativo como excepción, ¿eh? Es como excepción a la regla general de la autonomía, que es según la discapacidad que tenga el individuo. Exactamente. Ya. Exactamente. Y una cosa, porque sabemos que hay muchas fundaciones. En esas fundaciones se ejecuta la curatela, o sea, cuando unos padres deciden dejarle a la fundación que sean los cuidadores de su hijo, esa fundación administra sus bienes y todo lo que concierne a esta persona discapacitada. Uh-huh. ¿O no? Sí, sí. ¿Es así? No lo designan los familiares, es decir, lo designa el juez. Vale. Claro. Hay que cuando no hay familiares directos, vamos a para poner o sea, el curador el curador no nace de la nada, quiero decir, el guardador de hechos sí. ¿Vale? El guardador de hechos es una figura que ya existía antes,
pero no con las facultades representativas que tiene ahora, ¿de acuerdo? Entonces, es una figura que permite, por ejemplo, que familiares que cuidan informalmente del afectado sigan haciéndolo sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial de nombramiento, ¿de acuerdo? Entonces, para actos ordinarios del día a día, pues gestión de la pensión, pues atención médica habitual, pago de suministros, etcétera, el guardador de hecho puede actuar directamente sin necesidad de que medie ningún nombramiento judicial, ¿de acuerdo? Luego existen actos extraordinarios, por ejemplo, vender una vivienda para pagar una residencia, como comentábamos antes, o aceptar una herencia. Para esos actos el guardador de hecho pues, va a requerir una autorización judicial previa, ¿de acuerdo?, mediante un expediente de jurisdicción voluntaria que le permita, que le valide llevar a cabo esa actuación, ¿de acuerdo? Esa figura, como decimos, o sea, requiere esa autorización judicial cuando hay actos de especial relevancia, ¿vale? Pero su nombramiento no requiere una autorización, no requiere un nombramiento judicial. El curador sí, ¿de acuerdo? El curador sí que requiere requiere esa supervisión por los tribunales, requiere esa rendición de cuentas ante el juzgado, requiere iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que se designe a ese curador. ¿De acuerdo? Vamos, que lo que tienen que hacer los padres es cuanto antes pensar en acercarse a un notario y dejar todas las cosas claras. Exactamente. Sí. Realmente tenemos muy poquito tiempo y es esto requiere de mucho, porque claro, la casuística es variada, ¿no? Entonces mi recomendación a todos tus oyentes, de verdad, Paula, es que acudan a su notaría de confianza, a cualquier notaría cercana, porque el notario les va a prestar un asesoramiento, primero gratuito, ¿de acuerdo? Y segundo, un asesoramiento completo y ajustado a sus circunstancias. Claro, a las necesidades que tengan, sí. A las necesidades que tengan cada uno. Pues si tienes un hijo menor de edad, ya sabes que la figura de la patria potestad prorrogada pues ha desaparecido. Pues esa parte no lo sabía, no sabía que eso había desaparecido. Claro, la patria potestad prorrogada y la rehabilitada son figuras que han desaparecido. El hijo menor de edad discapacitado, cuando alcanza la mayoría de edad, se le presume capaz. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí, porque antes lo que se hacía era incapacitarlos antes de que llegaran a... Sí, es verdad. Incapacitarlos judicialmente. Entonces, pues bueno, en previsión, antes de que el hijo alcance la mayoría de edad, porque claro, durante la minoría de edad no hay ningún problema, porque los padres como titulares de la patria potestad, pues pueden gestionar, administrar, ¿de acuerdo? Vender bienes del menor, aunque se precise autorización judicial para la venta, pero los padres pueden manejarse, ¿de acuerdo? Pero sí, claro, disponer de todo lo que el hijo pueda tener. Pero cuando ya el hijo alcanza la mayoría de edad es cuando se presenta el problema. ¿Y ahora qué? Sí. ¿Vale? Entonces, pues, antes de que el hijo llegue a la mayoría de edad, pues ya convendría, atendiendo al grado de discapacidad que tenga tu hijo, pues ir iniciando los trámites para la designación futura de un curador representativo o solicitar autorización judicial para determinados actos en previsión de lo que pueda llegar a pasar. Por eso digo que es muy importante ese asesoramiento por parte de los padres, de un notario que está al alcance de cualquier ciudadano, cualquier persona. Es un asesoramiento garantizado, gratuito, cercano y ajustado a cada uno,
a cada caso concreto. Beatriz, ¿puedo decir dónde tienes tu notaría? Porque igual hay gente que le interese. Después de haberte escuchado, sí, tú estás en Alcalá, en Guía de Isora, exacto. Tenerife, Yo soy sí. notario de Guía de Isora, perteneciente al Ilustre Colegio de las Islas Canarias, y mi despacho, mi notaría está abierta en Alcalá, ¿de acuerdo? Pues sí. Y nada, aquí con una vocación de servicio público, de asesorar y de ayudar al ciudadano, es lo que me caracteriza a mí y a tu equipo. Y al 99% de mis compañeros, Pues o sí. sea que, de verdad. Muchísimas gracias, Beatriz. La verdad que has sido muy amable, te he robado tiempo, pero para nosotros ha merecido la pena, porque Paula, encantada. Nos quedamos con más conocimiento. Me alegro, y nada, aquí me tienes para cualquier otra cuestión que te surja, ya sabes que puedes contar conmigo. Muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad, A ti, muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo. Nos vamos a Madrid porque tenemos allí a Mercedes Huerta. Hoy las cosas se me han un poco descolocado porque en realidad no era Mercedes Huerta, que me encanta que esté ella porque es una persona con muchísimos conocimientos. Mercedes Huerta es una activista social, pero ella está muy centrada, muy centrada en los temas de las personas dependientes, sobre todo mayores porque ella vivió pues una tragedia, porque en la época de la pandemia su padre falleció. Ya sabemos lo que pasó en Madrid, que más de 7.000 personas fallecieron por no ser atendidas, y entre esas personas estaba su padre, con lo cual ella no ha dejado de luchar desde ese momento, aparte de que también tiene a su madre ya mayor que está en una residencia. Y hoy quiero hablar con ella porque me consta que tiene muchos conocimientos. Estamos haciendo el seguimiento de Marcelo. ¿Dónde está Marcelo? ¿Qué ha pasado con Marcelo? ¿Lo han echado? ¿No lo han echado? Hola, Mercedes. Hola, Paula, buenos días. Encantada de estar contigo. Seguimos a Marcelo. Seguimos a Marcelo. A Marcelo no se le puede dejar. Llevo 7 meses estando a su lado. No le he soltado en la mano en ningún momento. La información que siempre tengo es de primera mano, es decir, de su boca, no a través de terceros, sino que como tú haces, que le entrevistas a él y él te va informando. Bueno, pues a mí me pasa que yo hablo prácticamente al diario con él y todo lo que va surgiendo oye, Mercedes, pues me ha pasado esto, oye, pues me han dicho aquello, y estoy con él al pie del cañón y no lo voy a dejar. A mí me gustaría volver hacia atrás y empezar cuando yo conocí a Marcelo. En realidad no estaba en la situación que está ahora. Estaba mal, pero no tan mal. Y era porque comía muy mal, se le ocurrió ponerse incluso en huelga de hambre. O sea, fue una especie de héroe, entre comillas, que surgió en una residencia para que las cosas cambiaran. Pero he aquí que todo ha ido empeorando, por lo menos respecto a él, ¿verdad? Completamente. Él ha empeorado porque es verdad que pasadas Navidades él aguantó hasta Reyes y de ahí fue cuando empezó su huelga de hambre y su gran protesta. Se pone en contacto conmigo y me dice cómo podemos solucionar. Lo primero que le digo es: vamos a escribir a la Comunidad de Madrid, atención al mayor, vamos a escribir a la Fiscalía General del Mayor, pero una sección que tiene, que es atención a los mayores y dependientes, y de ahí me contestan enseguida, me mandan a la provincial de Alcobendas. Entonces escribo a la fiscal de Alcobendas y automáticamente enseguida se ponen en contacto con él. El movimiento fue increíble. Contigo fue de las primeras personas que se puso en contacto con él con una entrevista de radio. Yo le proporcioné, junto con otra plataforma que es Unidad por la Mejora en la Calidad de las Residencias, UCRM, y un compañero que hemos trabajado mano a mano, se dio voz a topiche que quiso escucharle. Radio, televisión, prensa escrita, digital, o sea, y funcionó muy bien.
¿Qué pasó? Que la Comunidad de Madrid actuó y la directora de la residencia actuó muy mal con él, porque aprovechó la cobertura que se estaba dando en la denuncia de la mala comida con un altercado que él tuvo con otro residente. No pasó nada, pero el otro residente es verdad que sacó las cosas de quicio y la directora aprovechó esa ocasión para empezar con ese expediente para trasladarle a otra residencia, cosa que creo que está mal hecha porque además se han saltado muchas normas. Una de ellas es que las residencias están para acoger, no para echar. Claro, claro. Y si tomas medidas contra uno, que yo no digo que no, en una discusión se pueden tomar medidas contra una persona y en este caso se tenían que haber tomado medidas, un toque de atención, pero a las dos partes. Pero claro, a Marcelo ellos les vino muy bien el hecho de la huelga. Yo creo, no sé, a lo mejor es mal pensar, que estaba ya de pesado molestándoles por un lado y dice, mira, nos los quitamos de encima y ahora tenemos tenemos la llave para poder abrir la puerta y echarlo fuera. Con Exacto. Sí, lo estoy diciendo en plan. No, es que es así. Pero es que no le veo yo otra cosa, no le veo otra cosa. Es que no hay otro trasfondo. Ha molestado, no se ha callado, ha tenido un arrope muy grande con medios de comunicación, con Didi, que es Diana Paredes, desde la Asamblea de Madrid, que ha puesto en un brete al gerente de Lamas, pero en un brete, o sea, este señor se queda colapsado, no dice nada más que mentiras y improperios que no tienen nada que ver, porque no son capaces de darle una solución. Igual que la consejera Ana Dávila, que lo mismo presume de que la Comunidad de Madrid tiene un 8 en el porcentaje, en la valoración de las buenas residencias que hay en Madrid, cuando eso es incierto. Yo también puedo decir, tiene un 10 o un 0, pero es que a los hechos son los que nos contrastan y los que nos dan la razón, claro, a las familias y a los usuarios. Hay Marcelo que está allí y sus compañeros y compañeras que siguen sufriendo una falta de mantenimiento en instalaciones, las goteras, y todo esto lo digo con conocimiento de causa porque es Marcelo el que me pasa las fotografías a mí. Otros hablarán a través de terceros, yo hablo desde el conocimiento que él me lo manda. Malas comidas, falta de atención porque no hay personal, falta de mantenimiento en instalaciones. O sea, eso es de lo peor de lo peor. Entonces, cuando tú les evidencias con datos lo que está pasando, a ellos no les gusta. Claro. Es fácil mejorarlo y ya está. El ocultismo que suele haber en las residencias es muy, muy notorio, porque casi siempre cuando hay alguien que se queja, al final lo tachan de mentiroso. Y yo siempre me pregunto, además lo digo muy a menudo, ¿qué se echa en el bolsillo una persona quejándose de algo que no es cierto? Nada. Porque yo no creo, eso no tiene ningún producto, al contrario, lo que tienen son trastornos porque a lo largo del tiempo, al final la van a emprender contra ti, como le ha pasado a Marcelo, claro, y no vas a tener una vida tranquila, porque hay una edad en la que uno lo que quiere es vivir tranquilamente. O sea, las personas mayores que están en residencia, yo no creo que estén buscando la guerra, están buscando la paz y la tranquilidad. Claro, buscan la paz, buscan tener una calidad asistencial de vida, que es lo que tienen, pero ellos, en el caso de Marcelo, además es de una crueldad que sobrepasa cualquier valor humano. Es un destierro a una residencia pública donde él no tiene acceso de forma fácil, porque está, digamos, a mitad del campo, le sacas de su entorno, de sus amistades. Marcelo sale de su residencia y puede salir al centro de Madrid porque tiene una buena red de autobuses. De transporte, ¿no? Claro. Sí. Pero allí es a un destierro. No, perdonen, pero que esta persona no ha matado. Creo que hay otros actos mucho más graves y no pasa nada. Entonces, lo de Marcelo lo han querido aprovechar de una forma cruel, vil y torticera. Yo no sé en qué quedará esto, pero la verdad es que si consiguen si se consigue que Marcelo se quede en la residencia
y que no vaya más todo esto, sentará un precedente. Y me imagino que en muchas residencias la gente dirá, oye, pues la lucha tiene su fruto. Claro, Porque, es lo que yo sí, trato de transmitir, que por mucho que nos pongan palos en las ruedas, las amenazas que está sufriendo Marcelo, de verdad yo no las he visto nunca. Y yo tuve en el caso de mi madre hace 3 años algo parecido, pero no sé si fue suerte o porque di con unos profesionales médicos que cortaron de raíz esos improperios, esas mentiras que la directora organizó contra ella, que siempre lo dije, la lucha merece la pena. En el caso de Marcelo es que no tiene sentido que la Comunidad de Madrid se salga con la suya por querer dar, no sé ni cómo decirlo, un castigo ejemplar cuando ese castigo no se merece, porque es que no, o sea, Marcelo, lo único que ha puesto en relieve es la mala atención que se recibe en las residencias, la falta de cantidad de las comidas, la calidad propia de la comida, son tantísimas cosas que, bueno, ellos quedan retratados. Marcelo tenía que haber salido, que tenía la notificación de expulsión el día 16. Marcelo dijo que no se iba. Y Marcelo sigue en la residencia. pero y por la fuerza, o sea, no puede ir la policía a echarle, no. Hombre, no creo que lleguen a tanto de sacar a Marcelo por la fuerza. Yeah. O coger sus pertenencias y sacarlas a la acera. No creo que llegue, porque desde luego eso flaco favor le hace al gobierno de la Comunidad de Madrid, incluida a la directora de la residencia y al trabajador o las trabajadoras sociales. O sea, digamos al conjunto grande, con una capacidad de decisión de la residencia, porque es una injusticia. ¿Cómo vas a echar a la calle a una persona que no ha hecho absolutamente nada? Él paga sus recibos de la residencia, él está tranquilo y se comporta, lo único, oye, pues que la comida sigue siendo mala. Que sigue siendo mala. O sea, hasta hace poco, no me acuerdo cuándo fue, porque la verdad que he perdido el eso, se creó una especie de comité interior que llevaban, o sea, que podían llevarlos los familiares de las personas que están recibiendo, siempre y cuando no tuvieran, o sea, su nivel cognitivo no fuera bueno, y también los propios usuarios. Eso en la residencia en la que está Marcelo ya no existe. No existe, y a fin de cuentas en otras muchas, mi madre era una también de las personas que participaba, y terminan no haciéndoles caso, o sea, no sirve de nada, hasta que se han visto en la necesidad de decir, como no les hacemos caso, ¿para qué les queremos tener aquí dentro oliendo? Porque meter el hocico dentro de la infraestructura que tienen las residencias no les gusta. Claro. Entonces lo que hace es que te vetan. Entonces no existe, no se puede estar cambiando el menú. Eso me los pasa él y luego me pasan los cambios. Y de hacerles un cambio el mismo día, si lo anuncian unas horas antes, al menos saben a lo que se enfrenta, pero ha habido veces que los residentes han bajado a comedor y sentados ya en las sillas cuando se han encontrado con otro menú completamente distinto. No se puede jugar con la sensibilidad ni las necesidades de los residentes. Entonces quiero que quede muy clarito. Espero que no se le ocurra ni a la policía ni a la Guardia Civil sacar a Marcelo por la fuerza. Espero. Porque si no, desde luego, la que se va a organizar va a ser muy gorda. Marcelo no está solo. Bueno, yo no sé cómo, porque la ley tiene mucho más poder que todos nosotros, ¿no? O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, Mercedes. Sí, la ley tiene mucha fuerza, pero en este caso es que es, no sé, tan injusto. Y entonces ahora que está en manos de abogado, ¿por qué no se esperan a que un juez dictamine? ¿No? No es el hacer de mi capa un sayo, que es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Vamos a ver qué dictamina un juez, porque ya está en manos de un abogado y esto tiene que tener un fruto. Sí, por lo menos que esperen hasta que se dictamine y que si tuviese que salir. ¿Y por qué tiene que ser en esa residencia? ¿Sabes el por qué? Sí, porque es un castigo, es una de las peores. Sí, pero no hay otras residencias a las que pudiera ir. Sí, y lo que pasa que según lo que dice la Comunidad de Madrid, como es un castigo ejemplar, es donde ellos deciden, porque Marcelo ha tratado de negociar ir a otra. Y no lo ha logrado. No quieren negociar, es que no han consentido ni siquiera reunirse con él. Porque yo entiendo que si lo que van a hacer es quitarlo de la residencia por esa agresión que hubo, si el temor que tienen es que eso se pueda producir nuevamente, da igual donde lo manden.
Pues claro, si es que esto es como los curas pederastas, que no los quitan del peligro, ¿no? Sino que los cambian de parroquia. Pues esto es como cambiar el problema de un lado a otro, pero porque quieren hacer un problema donde no hubo nada. O sea, es que no hubo, porque no hubo una agresión, es que no hubo. Lo que pasa es que la otra persona decidió llevarle un poco más lejos. Ojo, sin haber escuchado a la otra parte, en este caso a Marcelo, sin haberle dado la opción de explicarse, sin haber hecho un careo, que era lo que se tenía que haber hecho. Entonces, bueno, pues que te siga la ley, la justicia su curso, pero paralizando cualquier expediente hasta que un juez dictamine lo que sea. Sería lo lógico. Claro. Yo también me pregunto, y lo comenté el otro día, con él, no sé si fue con él, sí creo que sí fue con él. Sí, fue con él el martes. Sí, lo comenté, digo, pero si hubiese personal suficiente, si tú estás cuidando de unos usuarios y ves que las cosas se están estropeando, puedes ir y resolverlo. Mira, esto se acaba. Se va cada uno a su habitación, se calman, se olvidan de lo que han tenido y a lo mejor no llegan a eso. Pero Exacto. claro, si no hay personal suficiente para estar pendiente de lo que hay y de lo que pasa, Claro. eso también, eso Es influye. que eso es una base. Es decir, hay personas mayores que por lo que sean se exasperan más y y hacen comentarios fuera de lugar, y Marcelo a mí me consta que ha salido siempre en defensa de trabajadoras, incluso de otros usuarios. Bueno, pero es lo que tú dices, si hubiera personal suficiente, se tranquilizan a los afectados y esto se coteja de otra manera. Se buscan vías distintas. ¿Qué pasó? Que si ya estamos en periodos normales con falta de personal, cuando llegan vacaciones, Semana Santa, Navidad, porque esto pasó el 24 de diciembre. O sea, que Pues cuando no hay menos casi gente, gente. seguramente cuando menos gente hay, claro. Claro, entonces van con muchas prisas, las trabajadoras quieren terminar cuanto antes, porque tienen su derecho a estar con su familia también. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Es una madeja tan sumamente complicada que todo basa en lo mismo, falta de personal. Mira, yo tuve hace, no sé exactamente cuánto tiempo, pero por lo menos deben hacer como 3 años, una señora que me hablaba de que a su madre la habían incapacitado en la propia residencia. Eso era en Baleares, me parece que era. Habían incapacitado. O sea, ella estaba pendiente todo el día de la madre. Y al final le quitaron la custodia. Ella tenía la custodia de su madre y se la quitaron. Y la propia residencia se hizo cargo para que ella no fuera a la residencia y no anduviera pues malmetiendo, que es lo que decían ellos. Yo no sé si esto se suele dar con frecuencia, tú que andas mucho con las residencias. Conozco el caso, había una persona en Baleares que le quitaron la curatela, era la propia residencia la que gestionaba los fondos. Entonces, debe ser el mismo caso entonces. Sí, Sí. la lucha que yo hace muchísimos años que la sé, y de hecho es que con mi madre quisieron hacer lo mismo. Pretendieron hacer lo mismo. Sí, a través de mandarla al psiquiátrico y que un juez le quitara su poder, su potestad, y no dárnosla ni siquiera a los hijos, cuando mi madre, la pobre, no había hecho nada más que también quejarse porque otras personas, en este caso eran hombres, se metían y la tocaban en la puerta, y coño, que llegó un momento en que se metió un señor en la cama con ella. Ay, que se asustó. Claro, ella se asustó, se volvía loca, pero es que además tocaba el timbre y el timbre no le sonaba a ella en su habitación, sino que sonaba en la habitación de otra señora. ¿Qué pasaba? Que las trabajadoras iban y a la señora de esa habitación donde sonaba, la mujer estaba tranquilita en su cama y mi madre ya exasperada. Y cuando pasó eso, claro, no les gustó en la residencia. Entonces lo que trataron fue, con una burda mentira, que mi madre había agredido a trabajadores, residentes, a topiche. Y claro, cuando se demostró que no, pues mi madre ganó efectivamente y la pude trasladar a otra. Y mi madre, donde está ahora, está feliz. Es consciente de sus carencias, pero se las solucionamos para que no las tenga, pero en el resto está súper tranquila. Mi madre nunca ha sido conflictiva y, sin embargo, quisieron que fuera un juez el que la tutelara. Mi madre está de la cabeza, pero vamos, ya quisiera mucho político que está en los altos cargos tener la cabeza que tiene ella. La verdad que es que
Es terrible, triste, sí, es terrible, es terrible. Es terrible que llegada a determinada edad, que lo que se necesita es eso, lo que decía yo, paz y tranquilidad, y encontrarte con que las cosas no son como deberían de ser. Pues por falta de personal, por mala gestión, sobre todo algo que se ha hablado muchísimo y estamos cansados de decirlo, que es que este tipo de residencia debería de ser como la sanidad, debería ser público y que no estuviera llevado por particulares, porque al fin y al cabo el que tiene una empresa quiere tener beneficios. Claro. Y tener beneficios de la discapacidad, de la dependencia, no es posible. No es posible. Los servicios públicos tienen que ser totalmente públicos. El concierto público-privado es un engaño que está deteriorando todo. Muchísimo. Lo estamos viendo con la sanidad, con la dependencia, en educación. O sea, todo lo que está formalizado de esa forma va al caos, que es lo que ellos pretenden. Y creo que los mayores se lo merecen una tranquilidad, las familias se merecen una tranquilidad, tanto sean personas mayores como personas con discapacidad. Creo que es algo por lo que la sociedad debemos de luchar. Está muy bien que España ha ganado y el apoyo que se ha mandado al equipo, pero ojalá la ciudadanía se movilizara igual, con un campeonato de estos, con unos partidos, como para las acciones sociales. Me falta eso. Lo siento. No, es que piensas lo mismo que yo, porque yo ayer estaba viendo, decía, Dios mío, ¿cuánta gente se ha echado a la calle por el solo y simple hecho de ganar una copa? Que está muy bien. Está muy bien que seamos campeones. A mí no me gusta el fútbol, pero reconozco que eso es algo, pues no sé, que anima muchísimo, ¿no? Y está muy bien. Pero a mí me encantaría que toda esa gente se echara a la calle cuando hay problemas sociales sin resolver. Pero no, yo creo que eso no, como diría la gente joven, eso no mola. No mola porque piensan que no les va a tocar a ellos. Y somos carnes de cañón, tú lo has dicho siempre, la dependencia, la discapacidad, cuando entra que no pide permiso. Y entonces como no te lo grabes así a fuego y lo pienses con mucha tranquilidad y sobre todo te prepares para el futuro. Mira, antes de hablar contigo, estaba hablando con una notaria sobre las herencias, sobre todo a personas con discapacidad, porque claro, los padres tenían un montón de preguntas. Digo, con todas las preguntas que tengo voy a tener que hacer 2 programas. Pero bueno, de las 5 o 6 preguntas que le hice, y todo el mundo estaba pensando qué va a pasar con mi hijo el día que yo no esté. Los pocos bienes que tengas, porque no todo el mundo tiene muchos bienes, pero bueno, los pocos que tengas, si se los quieres dejar a tu hijo con discapacidad, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues todo eso tenemos que pensarlo, desgranarlo, ir a que nos lo detalle alguien con conocimiento para poder tomar medidas. Precisamente por eso, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en X tiempo y debemos tener las cosas bien atadas, como se suele decir. Yo es que soy una mujer muy previsora. Desde hace muchísimos años tenemos, mi marido y yo, testamento, igual lo tuvieron mis padres, y se avanza mucho y te da mucha tranquilidad saber que en el caso de que venga cualquier cosa, que esa persona esté cuidada, que esté protegida. Sí. Y es la mayor tranquilidad que unos padres se pueden llevar, tanto en vida como cuando luego ya no estén, ¿no? Y creo que es que debemos de luchar por eso, por dar esa información. Me ha parecido súper interesante y muy necesaria. Sí, hay que quitar tabúes, que todos nos vamos a ir en algún momento, y no porque se proteja a la persona que queda, nos estamos diciendo que nos vamos a ir mañana. Bueno, no lo sabemos cuándo nos vamos a ir, pero al menos que las cosas queden atadas y bien atadas. Por lo menos si te vas, eso, que esté todo bien colocado en su sitio. Claro. Que no sea, la verdad es que pensamos mucho. Yo, claro, a ver, que todos lo saben, el hecho de ser madre de una persona con discapacidad te pone en todas las situaciones, en todos los pensamientos. Y casi siempre cuando veo las residencias que no funcionan bien, es algo que me asusta mucho. Por eso me gustaría que esta lucha que mantenemos desde estos micrófonos, de que
de que se sepa qué es lo que pasa, qué es lo que hay, cómo se puede luchar por ello. Todas estas cosas, no sé, quizás a muchas familias también les dé ánimo el pensar que, bueno, que no están solos, que siempre hay gente como tú, por ejemplo. No, pero es que además la labor que haces es sumamente importante. Todas las semanas escucho el programa, lo comparto en mis redes para que llegue a más gente. Cada vez veo que más gente le da el me gusta y el retweet, y eso me da tranquilidad de decir, vamos a quitar tabúes. Esto nos puede pasar a cualquiera. Vamos a estar bien informados y que si alguien necesita ayuda, sepamos en qué momento concreto a dónde acudir. Sí. Creo que esa labor social está bien por parte tuya con este programa y por parte de luego de las personas que cada uno como puede, vamos dando una visibilidad y apoyando. Mercedes, yo de todas formas creo que hacen falta más personas como tú que se impliquen y que no solamente sea por lo propio, porque además hay muchas más personas que lo necesitan. Y siempre que hagamos algo, que avancemos, en ese avance van a ir todos los que necesitan esos cambios y esos avances. Mercedes, muchísimas gracias por siempre estás ahí cuando te necesito. Y lo hago encantada y lo sabes, porque me ayudar. Siempre estás a punto y la verdad que es una satisfacción poder contar contigo. Ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Y tú también, un beso, buen verano. Amigos, que se acaba el programa por hoy y que, bueno, pues nada, la semana próxima estaremos aquí. Adiós, me voy, olvídense nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, olvídense no va. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, olvídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Capital Radio.